Hola a todos y a todas. En esta charla quiero traeros unos cuantos aspectos básicos sobre las cuestiones que debemos tener en cuenta a la hora de grabar o emitir un vídeo en directo. Una charla, un curso, una ponencia, una conferencia. Antes de empezar me gustaría hacer una previa. Y es que muchos de los aspectos apuntados en esta charla no son exclusivos del online, ya sea una grabación o una transmisión en directo, sino que pueden ser utilizados en las charlas presenciales, evidentemente el día que volvamos a ellas. Siempre me gusta, antes de cada charla, dejar una frase o una cita referida directa o indirectamente al tema de la charla. Esta vez he escogido una cita de Mark Twain que me parece adecuada a la tesis que quiero presentarles. Por lo general, me lleva más de 3 semanas preparar un buen discurso improvisado. Es decir, que cuanto más controlamos y dominemos todos los elementos de la comunicación, mejor y más efectivos serán los efectos conseguidos. Esquematizando y haciendo el símil de una mesa que sin las 4 patas no se tiene en pie, podemos formular que hay 4 patas principales sobre las que se asienta una charla eficaz. La primera, limita la charla a una idea y explícala. No intentes explicar muchas ideas diversas. La segunda, ofrece al público una razón para atenderte. Debes despertar algo, su curiosidad, su asombro, su inteligencia. La tercera, construye la idea a partir de conceptos que tu público entienda. Usa un lenguaje acorde con tu público. Y la cuarta, haz que valga la pena compartir tu idea, porque atrae, porque seduce, porque es práctica. Evidentemente no son los únicos factores que confluyen en un discurso eficaz, pero si cumples estos 4, puedes dar por seguro que la charla calará en los receptores. Cuestiones técnicas. Una charla online se puede realizar con solo un teléfono móvil o una tablet, o con varias cámaras, un estudio de grabación, iluminación y sonido profesional, etc. Entre estos dos extremos tenemos una variedad inmensa de combinaciones, que se acercan más o menos a nuestra realidad y posibilidades. Por eso es fundamental conocer con qué elementos técnicos contamos y cuáles son sus posibilidades y limitaciones. Vamos a ver aquí, un poco por encima, dada la complejidad y variedad de la oferta técnica existente, algunas variables de micrófonos, cámaras, iluminación y entornos de grabación. Existe una diversidad muy grande de micrófonos y aparatos que podemos utilizar para captar el sonido, cada uno con sus características y limitaciones. Entre los más utilizados tenemos el micrófono de solapa o lavalier, que si nos vamos a mover mucho no es muy conveniente porque lo llevamos en la solapa y el roce con la ropa o el movimiento puede generar interferencias y sonidos extraños. Luego tenemos el brazo, que lleva una amortiguación y se le coloca un micrófono, y se le puede colocar también un antipop. Con pie, de sobremesa, con su antipop, auriculares de micro de móvil o de tablet, tenemos auriculares y micrófono de telefonía, el propio móvil o la tablet la podemos utilizar para grabar el sonido, micrófonos de sobremesa, micrófonos de diadema, más utilizados evidentemente ya que no llevan ningún tipo de cable sino un emisor y un receptor, utilizados en el directo, en el presencial. Y luego incluso, aunque la calidad no es muy buena, podríamos utilizar el micrófono integrado dentro del portátil. Nos encontramos también con un abanico inmenso de cámaras o elementos para captar imágenes de movimiento.
y dependiendo de cada una de ellas nos darán más o menos juego. Tenemos webcam, que hoy en día casi todas ya no solo llevan resolución HD, sino incluso muchísimas 4K, cámaras de foto y de vídeo, móvil, tablet, cámara integrada en el portátil, GoPro o cámaras de acción, videovigilancia, videocámaras. Podemos iluminar de diversas maneras la imagen que transmitimos, desde el aprovechamiento de la luz natural a elementos profesionales utilizados en cine o en fotografía. Como decíamos, podemos aprovechar la entrada de luz durante el día de la luz natural. Tenemos kits de iluminación profesionales, semiprofesionales e incluso amateur relativamente baratos, panel LED de estudio, paneles LED económicos, linterna del móvil, la podemos utilizar también como iluminación, antorchas para cámara, anillo de luz, donde se coloca en el centro del anillo el teléfono móvil para grabar y si estamos cerca nos ilumina bien la cara, pero sobre todo lo que tenemos que hacer es buscar siempre la luz frontal, sea natural o artificial, la luz la tenemos que tener delante de la cara. El entorno en el que grabamos o transmitimos no es menos importante. Debe ser un entorno relajante y sin distracciones. Debemos utilizar una mesa lo más rígida posible para que no tenga movimiento y a una altura cómoda respecto a la cámara, al monitor, al micrófono y a la silla de la que dispongamos. Una silla, a ser posible, con altura regulable y lo más cómoda posible. Si grabamos con un portátil o con una webcam, que estos estén a la altura de los ojos. La pantalla lo más cerca posible de la cámara para no tener que hacer estos movimientos. Un trípode si fuera necesario, un atril de lectura si debemos leer en un libro o tablet para que sea más cómodo, una caja de luz si estamos presentando productos y un chroma key si queremos agregar fondos personalizados. Antes de cualquier otra consideración, es importante tener muy claro el guión o esquema de lo que queremos comunicar. Yo he dividido este proceso en 6 partes. Primero, haz una estructura de la ponencia y revísala varias veces. Haz un esquema de lo que quieres transmitir y cuáles son los apartados para comunicarlo mejor. Segundo, busca la documentación y prepara un guión. Busca documentación, gráficos, imágenes, escribe un guión con los ítems principales. Tercero, haz un esquema de las diapositivas y revísalo varias veces. Reduce el contenido y la cantidad de diapositivas necesarias. Cuarto, prepara las diapositivas. Teniendo en cuenta que la explicación la haces tú y tus palabras y no los textos de las diapositivas. Quinto, sincroniza lo que dirás y lo que mostrarás. Coordina tus contenidos con el cambio de diapositivas. Revisa otra vez si son necesarias todas las diapositivas. Sexto, haz un guión de pocas palabras. ¿Sí? Haz un guión de 5, 6, 7, 8 palabras que representen el esquema básico de tu ponencia y, si puedes, memorízalas. Con lo cual, estarás seguro de no olvidarte del transcurso de la charla, la ponencia, la conferencia. Casi todas las charlas, ponencias, cursos, conferencias se apoyan en elementos gráficos y textuales, casi siempre en formato de slides, diapositivas. Muchas veces se olvida que las diapositivas son un apoyo, un recordatorio esquemático, un subrayado de un contenido puntual, un ejemplo específico de una cuestión concreta, y se coloca el texto casi completo de la charla, gráficos y gráficos con muchos colores, código de programación interminable y otras lindezas que limitan y distraen la comprensión de lo que se quiere comunicar.
En las diapositivas puedes incluir lo que quieras: títulos, números, dibujos, textos, gráficos, estadísticas, citas, colores, fondos, logotipos, código, vídeos, animaciones, mapas, procesos, tipografías. Pero por favor, no incluyas textos largos. Las diapositivas son un apoyo y un refuerzo a la ponencia, no un libro. No incluyas textos explicativos. No escribas todo lo que vas a decir, porque para eso envía las diapositivas y que las lean. No incluyas muchos colorines o tipografías. El exceso de fuentes y colores cansa y distrae más que aportar claridad. No incluyas muchas diapositivas. Decenas y decenas de diapositivas obligarán a pasarlas muy rápido y se perderá la intención. No incluyas código interminable, que no puede leerse y tampoco copiarse. Compártelo en la nube. La oralidad es uno de los aspectos más básicos, tanto en las charlas presenciales como en las charlas online. Algunas consideraciones importantes son: siempre calentar la voz antes de empezar a hablar, hacer ejercicios, hablar en voz alta y calentar la voz. Vocalizar. Como su propio nombre indica, vocalizar significa vocales. A, E, I, O, U. Nombrarlas, las 5 vocales, o encontrar una palabra que contenga las 5 vocales y decirla varias veces en voz alta. No hablar ni muy despacio ni muy rápido. Hacer cambios de volumen, tono y velocidad del discurso. Eso evitará que el público se aburra. No leer las diapositivas. Cuidado con las muletillas, todos tenemos alguna. Y, sobre todo, disfruta de tu exposición. Disfruta de la charla, de la ponencia, de la conferencia. Te propongo un entrenamiento. Leer textos en voz alta. Coger un libro, una revista, escoger un texto y leerlo en voz alta con diferentes intencionalidades. Es decir, leer un fragmento como si estuviera muy cabreado, leer un fragmento como si estuviera muy cansado, leer un fragmento como si tuviera rabia, leer un fragmento como un enamorado. Probar diferentes intenciones a la hora de desarrollar nuestra oralidad. La comunicación no verbal juega un papel fundamental en las charlas presenciales, aunque también debemos tenerlo muy en cuenta en las charlas online. Algunos consejos serían: los ojos siempre a la altura de la cámara. Relajación facial y vocal. Cuidado con los tics involuntarios. Reducir movimientos bruscos de las manos. Evitar excesiva gestualidad y evitar excesiva pasividad. No salirse del encuadre. No taparse la boca. Como entrenamiento para este apartado, te sugiero que te grabes con mucha gestualidad, con poca gestualidad, y veas el término exacto que te funciona a ti. Todos tenemos tics y vicios gestuales y verbales. Ser conscientes de ellos es el principio para dominarlos y controlarlos. Dentro de los tics verbales encontramos las coletillas, las muletillas. Siempre me han preguntado cuál es la diferencia entre coletillas y muletillas. Las coletillas serían ¿has visto eso? Vale. Te digo yo que sí, vale, por ejemplo. Y las muletillas, sí, cuando yo te dije,
esa sería la diferencia. Los carraspeos son muy molestos y ponen nervioso al receptor. Una respiración excesivamente sonora. Prolongados silencios sin ningún tipo de justificación. La aceleración excesiva verbal. Muchas veces, en muchos hablantes, es tal la necesidad de acabar que aceleran y aceleran y aceleran y llega un momento que no se les entiende nada. Otro tic serían las disculpas constantes. Hay gente que se disculpa constantemente, no es necesario. Y dentro de los tics gestuales sería lo que hablábamos hace un momento, las manos como aspas, que llamo yo, mirar la segunda pantalla todo el rato, taparse la cara, mirar hacia arriba o hacia abajo, gestos contrariados, tocar objetos de la mesa, que además puede provocar que haya una vibración en la cámara si la cámara está apoyada en la mesa, removerse excesivamente en la silla. Te propongo como entrenamiento para este apartado que te grabes y te visiones tratando de detectar cuáles son tus tics verbales y gestuales. ¿Hacia dónde dirigimos el discurso? En una charla presencial tenemos el receptor delante nuestro, pero frente a una cámara, ¿cuál es el receptor? Debemos preguntarnos primero, ¿cuál es el público objetivo de mi charla? Con eso encontraré una forma de dirigirme a él. Por lo tanto, una dirección hacia quién me dirijo. Mirar lo máximo posible a la cámara. El público es la cámara. Si no miro a la cámara, me dirijo igualmente a ella. La direccionalidad de mi intención del discurso está en la cámara, aunque esté mirando hacia otro lado. Si tengo dificultades para hablarle al objetivo de la cámara, puedo imaginarme en un momento determinado que le estoy explicando mi charla a alguien conocido, se lo cuento a mi mejor amigo o amiga, me dirijo al presentador que me acaba de presentar en la charla. Es decir, buscar sustitutos para ponerle cuerpo y presencia a el receptor. Y, en todo caso, no perder nunca de vista al interlocutor último, que es el público objetivo de mi charla. Te propongo el entrenamiento de hablar con diversas direccionalidades. Hablar aquí muy cerca, hablar a 10 metros, hablar a la otra habitación de la casa, hablar con diferentes direccionalidades. Lo que muchas veces puede con nosotros, sobre todo si no estamos acostumbrados a hablar en público frente a una cámara, son los nervios. Para evitarlos, te recomiendo apagar móvil y cualquier distracción. Si hay más gente en la casa o en la oficina o donde estés, si puedes, cierra la puerta para que no te lleguen los murmullos ni el ruido y pídeles silencio, que vas a grabar o vas a dar un curso o vas a dar una charla y necesitas un poco de silencio. Relajar, antes del comienzo de la charla, relajar la cara y la boca, distendiendo la mandíbula, los labios. Ponte cómodo. Respira pausada y profundamente. Distiéndete durante un rato antes de la charla. Aprovecha y haz ejercicios de distensión muscular progresiva. Es decir, puedes empezar por la cabeza y acabar en los pies, pasando miembro por miembro del cuerpo, siendo consciente, relajándolo. Tener clara la primera frase que vas a decir. Solo eso, no pensar en el resto de la charla. Si tienes claro de lo que vas a hablar y tienes clara la primera frase, no te equivocarás.
Háblale a un amigo, amiga, un compañero, una compañera, si tienes dificultades frente al objetivo de la cámara. Y tener muy claro el esquema por donde vas a transitar. ¿Os recordáis de aquellas 5, 6, 7, 8 palabras que os decía que si es posible las memorizarais de vuestra charla, vuestra ponencia, vuestra conferencia? Pues si las tenéis claras, si las tenéis presentes, no os olvidaréis de nada. Os propongo un entrenamiento. Hacer ejercicios de relajación y distensión muscular y facial. El esquema básico de una charla, conferencia, ponencia, es lo que está en azul en la diapositiva. Inicio, o sobre mí, que también puede ir al final, introducción al tema, desarrollo, conclusión, el final, que puede ser al principio o al final o sobre mí, y los agradecimientos. Ahora, aparte de este esquema básico y fundamental, es posible introducir otros elementos dentro de la charla que de alguna manera ayudan a comunicar más eficazmente. Pueden ser notas de humor, pueden ser paréntesis para confidencias, pueden ser rupturas de ritmo, puede ser una solicitud de reflexión sobre algún aspecto al público, dejando unos segundos de silencio. Pueden ser pausas controladas para crear un suspense determinado. Puede ser crear determinadas expectativas sobre lo que vas a decir. Y puedes beber agua. Muchas veces veo a muy poca gente bebiendo agua cuando veo charlas grabadas o en streaming. Y muchas de esas personas se les nota que se les seca la boca. Se puede beber agua perfectamente. Y ya llegamos al 9+1, el extra, el bonus. ¿Cuántas veces habré oído decir: no tengo un sitio adecuado para grabar o emitir en streaming? Yo discrepo. Cualquier sitio puede servir, siempre y cuando, por supuesto, cumpla unas normas mínimas de tranquilidad, pocos ruidos de fondo, claridad lumínica, etc. Puedes grabar o emitir desde cualquier sitio, desde tu casa, desde una oficina o coworking, desde la playa o la montaña, desde una plaza o jardín, sentado en una cafetería, caminando por la calle, en un tren, en un coche, siempre que no conduzcas tú. Puedes emitir o grabar sin electricidad, con la conexión del móvil, es decir, desde cualquier sitio hoy en día puedes grabar y emitir una charla, una conferencia, una ponencia. Y un último consejo, aprendido en la experiencia de muchos años comunicando, en el teatro y en la vida. Ensaya con público. Ensaya sin público. Grábate, visiónate y escúchate. Ensaya delante del espejo. Ensaya frente a una pared. En definitiva, ensaya, ensaya y ensaya. Gracias por vuestra atención y hasta la próxima a todos y a todas.